Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de tener a Regina Gómez Cartagena con nosotras. Te queremos dar las gracias por querer colaborar con nosotras. Y bueno, Regina Gómez Cartagena es coach transpersonal, ha hecho registros acásicos, ha estudiado PNL, es diplomada en bioneuromoción, pero en esta entrevista nos vamos sobre todo a enfocar en el tema de la intuición, porque sé que es un tema para ti importante, porque tienes tus experiencias y pues si no te importaría compartirlas y empezar, puedo decir qué es la intuición para ti. Bueno, ¿qué es la intuición? Es la pregunta del millón, porque sobre la intuición se ha hablado mucho y se ha dicho muchísimo. Cada uno desde su experiencia cree saber lo que es la intuición, pero realmente podríamos decir que es una falacia, porque ponemos una información donde detrás de ella no está completo, está como sesgada la información. Nunca nadie sabe explicar lo que es realmente la intuición. Si yo tuviese que definir la intuición desde mi propia experiencia, yo diría que es una habilidad, simplemente. Es la habilidad de obtener información sin utilizar los medios convencionales y sin utilizar el escrutinio de la razón. Eso sería lo que es la intuición. Entonces, o sea, tú dices que no interviene la razón, ¿verdad? Entonces, digamos que interviene. ¿De dónde viene esa intuición? La intuición, ¿de dónde viene? Vamos a ponerlo, voy a intentar explicarlo. ¿Podríamos decir que es como un sexto sentido? Se podría decir que es como un sexto sentido, pero que no pertenece a la mente, sino que pertenece a una parte al supraconsciente, a una parte que está fuera de nosotros. Si yo tuviese que definir la intuición, lo definiría como una escalera. La intuición es una escalera que tiene muchos escalones y en cada uno de los escalones está aquello que conocemos. El yo superior, el consciente colectivo, el doble de Jean-Paul Garnier. Todos esos son los escalones y la intuición en sí es la escalera. Si yo hubiese venido según mis creencias, según siempre mis creencias, no es la verdad absoluta, si yo hubiese venido a este mundo a vivir una experiencia como ser humano, siendo un espíritu, yo me hubiese dejado una conexión a aquello que a un día fui para poder poder mandar información y recibir información de ello. La intuición es eso. La intuición es el canal de conexión para poder recibir información. Lo que pasa es que por ese canal pasa pues, el consciente colectivo, pasa todo lo que antes he dicho. Ya. Si yo lo tuviese que definir de alguna manera, lo definiría como el canal para poder obtener información fuera de la razón, fuera de lo que siempre utilizas. También podemos, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, solemos decirnos, he tenido un presentimiento, por ejemplo, ¿no? ¿A eso le podemos llamar intuición? ¿Es eso la intuición? Cuando a lo mejor sentimos decir, pues mira, he presentido algo o presientes algo, ¿eso es nuestra intuición? Sí, pero es una intuición sesgada. Es una intuición plena. La intuición se utiliza, yo cuando hablo de intuición siempre hablo de intuición positiva porque la utilizamos de una forma consciente. Para utilizar la intuición de una forma consciente. Una premonición ha pasado por el inconsciente, porque para hacer una intuición consciente tienes que utilizar tu parte instintiva, y tu parte instintiva está en el inconsciente. Entonces, cuando tú vienes una premonición, siempre pasa por la información del inconsciente. ¿Qué sucede? Que si tú has tenido una vida no demasiado adecuada, si tú has vivido en modo supervivencia desde que eras niño, tus premoniciones siempre van a ser malas. No van a ser buenas porque siempre pasan por la fase supervivencia del inconsciente y siempre van a ser no a la aportación de solventar tu vida, sino al hecho de sobrevivir. No pases por ahí que te vas a caer, se va a caer un avión, va a haber un terremoto,
va a morir tal persona, pero realmente, ¿qué aporta a tu vida tener esas premoniciones? ¿Qué están aportando a tu vida? ¿En qué te ayuda? ¿En qué me ayuda a mí saber que dentro de 2 segundos se va a caer el techo y voy a morir? En nada. Una intuición consciente nunca te diría algo en lo que tú no puedes actuar. Eso sí no significa que no te avise, ¿sí? Te avisaría, pero de una forma sutil, pero sin decirte realmente qué va a pasar. Vamos a poner el caso de lo que ahora estamos viviendo, es el COVID-19. ¿Lo he dicho bien? Porque a veces yo le llamo el bicho y no sé si lo he dicho bien. ¿De acuerdo? Entonces, yo recuerdo que estuve en vuestro negocio, estuve en vuestra tetería dando un taller, una conversación. Entonces, cuando salimos a tomar cerveza y a tomarnos una cerveza con las personas que habían allí. Y de golpe estábamos hablando y yo dije, wow, estoy viendo edificios con la bandera de España, estoy viendo lugares que no son de España con la bandera de España. Algo va a suceder, algo va a suceder. Algo va a suceder que va a hacer que España necesite como una ayuda. Pero sinceramente, a mí más información de eso me hubiese servido de algo. No. ¿Me hubiese servido de algo saber que iban a morir la cantidad de personas que han muerto, que íbamos a estar en confinamiento? No. A mí solo se me avisa, la intuición me avisa de algo que pueda actuar. Yo podía actuar en esto, podía de alguna manera hacer que no sucediera. No. Solo se me pone en predisposición de que va a suceder algo para que yo personalmente me prepare a que va a haber un acontecimiento que no va a ser muy bueno, para que esté preparada emocionalmente a algo que va a acontecer en lo que yo no puedo actuar. Pero el vivir en una premonición constante sería vivir desde el hecho de estar en supervivencia constantemente, y eso es vivir desde el miedo. La intuición positiva, la intuición consciente, no estás viviendo siempre desde el miedo por no poder sobrevivir, sino al contrario, desde la solución de todo lo que va a acontecer. No sé si con lo que me he enrollado te he cogido y te he respondido. Sí, mujer, sí. Qué bonita. A ver, sí, dale otra pregunta. Yo es que estaba pensando mientras que oía, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, yo cuando hablo de la intuición, para mí es como una vocecita. Pero en mi caso, por ejemplo, pasa tan fugazmente que la mayoría de veces no le hago ni caso. Pero luego me acuerdo. Sí. Que digo, pero ¿por qué no lo hice? Si me lo he dicho yo misma, ¿no? Pero he cogido otro sendero. Pasa tan rápido que no le hago caso. Y digo, ¿cómo tú podrías enseñarme, bueno, más o menos, no me vas a dar aquí un taller, ¿no? Pero que a intentar retener eso, porque claro, yo cuando la oigo, me quedo en duda. Digo, ¿a cuál de las dos vocecitas ahora hago caso? Que sé que una es la razón, pero no sé distinguirlas, ¿no? Sí, lo que sucede es que solemos confundir esa vocecita con nuestro propio pensamiento. Exacto. Porque la voz suena igual. Claro. A no ser que estés enfadada, y por lo menos yo cuando estoy enfadada, la voz que me suena dentro es la de mi madre recriminándome. Me suena ahí. No, la voz de la intuición suena es la misma voz que utiliza la razón cuando tú estás pensando. Para saber qué es intuición y para saber qué es tu pensamiento, la diferencia es que si tú tienes, pongamos por ejemplo, un pensamiento crítico que te está diciendo siempre esto lo estás haciendo de esta determinada manera, lo mejor, sé más perfecta, he pensado muchos años así, sé más perfecta, sé esto de esta mejor manera, aquello está mejor. La intuición suena igual, pero lo que dice es totalmente diferente. La información es completamente diferente. Es como, en serio, ¿esto de dónde ha salido? Yo no lo he podido pensar. Pongamos que una persona que es absolutamente perfeccionista, le viene un pensamiento que dice, deja hoy la cama sin hacer. Y tú dices, no, esto no lo he podido pensar yo, tiene que venir de fuera. La voz es la misma, pero no es lo que tú sueles pensar.
suele ser también un pensamiento, mucho más creativo, porque la intuición también utiliza la creatividad, también utiliza toda la parte derecha del cerebro para poder comunicarse, porque se comunica también mucho por códigos. Y como no suele mandar la información ordenada, lineal, como la razón, que la manda más bien desordenada, para la intuición tenemos que utilizar todas nuestras capacidades cognitivas, entre ellas la atención, la memoria, la autoconciencia, la resolución de problemas y sobre todo la flexibilidad conectiva. Porque si tú no tienes flexibilidad, si no tienes una mente abierta, esos pensamientos que te vienen, que hemos dicho que es con tu propia voz, los vas a desechar todos diciéndote que en este momento se me ha ido la olla. ¿Qué es lo que solemos hacer? No, esto se me ha ido la olla, ¿en qué estaba yo pensando? Pero no eres tú, es tu intuición. Y la intuición no siempre viene con voces. Al principio viene mucho con códigos que suelen venir de tu propio inconsciente, códigos según lo que tú hayas vivido, según las experiencias que tú hayas tenido, la intuición va a utilizar esas propias experiencias para poder hablarte. Por ejemplo, el color rojo. Yo tuve una situación con un teléfono rojo. Tuve una experiencia con un teléfono rojo gigante y entonces la intuición utiliza mucho el color rojo para ponerme el freno. Porque cuando pensamos en imágenes, no solo escuchamos una voz, también tenemos imágenes y la intuición utiliza imágenes. Entonces es como ver el código rojo. Yo veo el código rojo. Es como veo el rojo y digo, frénate. Mira, ya que es un ejemplo que has hablado, ¿me entiendes? Un poquito de tu experiencia o para ti, ¿podrías explicarnos de dónde te viene o por qué para ti es tan importante lo del tema de la intuición? O sea, ¿de dónde te viene? De tu experiencia. Cuéntanos tu experiencia, que es muy bonita.